It lays the predicate and the foundation for the development of a weather satellite that will permit man to determine the world's cloud layer and ultimately to control the weather, and he who controls the weather will control the world. La siguiente ominosa cita es de un ex asesor presidencial de Estados Unidos. La tecnología pondrá a disposición de los líderes de las principales naciones técnicas para llevar a cabo una guerra secreta, de la cual solo un mínimo indispensable de las fuerzas de seguridad necesita estar al tanto. Se podrían emplear técnicas de modificación del clima para producir periodos prolongados de sequía o de tormenta. Una muy siniestra declaración por parte de un ex asesor presidencial de Estados Unidos, Zbigniew Brzezinski, quien asesoró al presidente Johnson y a todos los siguientes presidentes hasta 2017, cuando finalmente dejó este mundo. Brzezinski también dijo: "Hoy es infinitamente más fácil matar a 1 millón de personas que controlar a 1 millón de personas". Si crees que la verdadera cima de la estructura de poder está aquí para ayudarte a vivir una vida larga y feliz, piénsalo nuevamente. Veamos los titulares. Comencemos con esto de NBC. Republicanos de todo el país están impulsando proyectos de ley con miras a detener la modificación climática por parte del gobierno. Si no existe, dijo el representante Tim Burchett, de Tennessee, coautor del proyecto de legislación federal que apunta a la geoingeniería, entonces no tienen nada de qué preocuparse. Así es, muy cierto, Tim, gracias por señalar esto. El informe de NBC continúa con este subtítulo. Durante años, teorías descabelladas sobre el uso de aviones por parte del gobierno de Estados Unidos para rociar productos químicos dañinos sobre hogares de este país, o sobre el control del clima por parte de élites poderosas, fueron relegadas a los márgenes de la sociedad. Ya no más. Fin del titular. Esta desinformación que busca encubrir la ingeniería del clima llevada a cabo por las estructuras de poder fue escrita por Alan Smith y Matt Dixon, de NBC. Tal vez Alan y Matt precisan les sean enviados enlaces al documental The Dimming, El Oscurecimiento. A medida que cubra el resto de su criminal encubrimiento, entenderán el porqué. Alan y Matt, de NBC, continúan. Como Internet ha contribuido a impulsar tales afirmaciones, refiriéndose a la ingeniería del clima, legisladores republicanos de todo el país están presentando, aprobando y promulgando leyes para prohibir, entre comillas, la modificación climática y la geoingeniería ambiental, y aluden al uso de chemtrails, o estelas químicas, una teoría arraigada que sostiene que los aviones están dispersando agentes químicos sobre las desprevenidas poblaciones. Detengámonos aquí. Recordatorio de hechos históricos. En 1977, según el Washington Post y muchas fuentes importantes, el ejército estadounidense llevó a cabo no menos de 239 pruebas biológicas al aire libre sobre inocentes y desprevenidas poblaciones de este país. ¿Cuántas más se han llevado a cabo desde entonces? Pan de cada día para los controladores. Más de Alan, Matt y NBC. A medida que más personas se ven expuestas a inundaciones peligrosas, los legisladores republicanos han señalado teorías marginales, ese es el término que usan, como posibles explicaciones para el clima extremo, impulsándolas dentro del corriente discurso político. Legisladores republicanos en casi 20 estados, en realidad alrededor de 36 estados, han propuesto legislación similar, y los gobernadores de Tennessee y Florida han promulgado leyes a tal efecto. A nivel federal, los representantes Marjorie Taylor Greene y Tim Burchett presentaron recientemente la Ley de Cielos Limpios, la que prohibiría distintas formas de geoingeniería y castigaría a presuntos modificadores del clima con multas de hasta $100,000 por cada infracción y posibles penas de prisión de hasta 5 años. ¿Acaso esto suena como severo? No, ni cerca de lo que debería ser. Debería ser cadena perpetua y multas por $10 millones. Las operaciones localizadas de siembra de nubes no son operaciones de geoingeniería. La geoingeniería es un proyecto de ingeniería climática inconcebiblemente mayor, al estilo del proyecto Manhattan en la Segunda Guerra Mundial. Todas estas actividades son malas, peligrosas y deben ser detenidas de inmediato. Más del informe. No es una teoría conspirativa, dijo la senadora por Pensilvania, Camera Bartolotta, republicana,
que copatrocinó la legislación en su estado. Todo lo que tienen que hacer es mirar hacia arriba. Así es, senadora. Tan solo miren hacia arriba. ¿Y cuántos no hacen esto? Último extracto del informe de NBC. La modificación de la radiación solar, que busca reflejar luz solar hacia el espacio mediante la liberación de partículas en la parte superior de la atmósfera, o aumentar el tamaño y brillo de las nubes sobre los océanos, es otro blanco de la legislación de Green y Burchett. Pero la EPA, la Agencia de Protección Ambiental, afirma que el gobierno no lleva a cabo tales actividades. ¡Wow! ¡Qué alivio! La EPA y el secuaz de la Matrix, Lee Zeldin, dicen que esto no sucede, mientras que él y su agencia continúan a desmantelar todo tipo de protección ambiental. Y los slogans de campaña de Trump eran MAGA, hagamos a América grande nuevamente, y MAHA, hagamos a América saludable nuevamente. ¡Qué enfermizo engaño que fue eso! Con la guerra climática sobre nuestras cabezas, causando estragos en los sistemas vitales que aún quedan del planeta, los cuales están colapsando. Así que el gobierno no lleva a cabo tales actividades. En serio. Consideren este nuevo informe de newscientist.com. El relámpago más largo, un megadestello, establece un nuevo récord impactante. Un rayo que duró más de 7 segundos y recorrió 829 kilómetros es ahora oficialmente el más largo jamás registrado. El destello abarcó 5 estados, desde el este de Texas hasta Missouri. Nada para ver aquí. Tan solo un rayo de 830 kilómetros que recorre 5 estados. No se fijen en la ahora ionizada atmósfera debido a las dispersiones de partículas eléctricamente conductivas de la ingeniería del clima y las altamente destructivas transmisiones de radiofrecuencias utilizadas para manipular dichas partículas. Continuemos, de futurism.com. Científicos trabajan en secreto en un plan para probar bloquear al Sol sobre un enorme área de la Tierra. Del informe. A tales escalas, los significativos cambios en las nubes serán fácilmente detectables desde el espacio. Por supuesto. El informe continúa con esto. La geoingeniería ha demostrado ser increíblemente divisiva, convirtiéndose rápidamente en un tema político polémico. Me pregunto por qué. Incluyendo nueva legislación de la representante Marjorie Taylor Greene, quien tiene un largo historial de promover teorías conspirativas sin fundamento. Ahí está de nuevo. Teorías conspirativas sin fundamento. Bienvenidos al manicomio planetario. Cualquiera que no esté clínicamente ciego y conserve un mínimo de sentido de la razón puede ver lo que está sucediendo en nuestros cielos y con la más mínima investigación objetiva puede confirmar que las operaciones de geoingeniería han sido completamente desplegadas hace largo tiempo. Y no son tan solo partículas liberadas por la combustión de motores de aviones. ¿Acaso este cada vez más flagrante encubrimiento criminal de la ingeniería del clima no desencadena una oleada de justificada ira dentro de lo más profundo de tu ser? Porque sí lo hace dentro mío. ¿Acaso los así llamados periodistas que escriben artículos como este que acabo de leer serán pronto considerados legal y moralmente responsables como cómplices en el criminal encubrimiento de la ingeniería del clima por parte de una justificadamente enfurecida población? Una vez que se den cuenta de lo que se les ha hecho sin su conocimiento ni consentimiento. El proverbial momento de las antorchas y horquetas. Continuando, más engaño por parte de la Universidad de Cornell. Geoingeniería, ciencia y mitos de la intervención climática. Este es un seminario online. Anoten la fecha. Martes 1 de septiembre de 2025 a las 13 horas. Organizado por nada menos que el Dr. Douglas McMartin de la sección de Ingeniería Mecánica y Aeroespacial de Cornell. En el pasado también representó a MIT y a Caltech. Y aquí está de nuevo, el así llamado científico al servicio de la estructura de poder, a quien demandé personalmente por su participación en la censura del documental El Oscurecimiento en Facebook. Incluso Bloomberg News cubrió esta acción legal, por lo que si pueden, por favor tomen nota del evento, únanse y hagan preguntas al Dr. McMartin. Y vean qué dice.
Me pregunto si el Dr. McMartin está comenzando a preocuparse por el despertar del público al papel que él ha desempeñado en el criminal encubrimiento de la ingeniería del clima. De carbonpulse.com. La geoingeniería solar está siendo limitada por la política y potenciales efectos adversos, según los expertos. ¿Tan solo potenciales efectos adversos? ¿Qué podría salir mal, luego de más de 80 años dispersando nanopartículas tóxicas en los cielos de todo el planeta para luego bombardearlas con devastadoras transmisiones de radiofrecuencias? Sí, potenciales efectos adversos como ser homicidio planetario, pues ese es el camino en el que estamos. Siguiente, de energymix.com. Estados africanos se mantienen firmes en su postura contra la geoingeniería solar. Piden soluciones climáticas reales. Esperemos que estos gobiernos africanos se mantengan firmes y unidos contra la locura de la guerra climática que ha estado brutalizando a su continente durante décadas, al igual que lo que ha estado sucediendo en el continente americano. No hay dónde esconderse de esto. De nuevo, los slogans de campaña de Trump de hacer a América nuevamente grande y saludable no significan absolutamente nada mientras que las actividades de guerra climática y biológica sobre nuestras cabezas no sean completamente expuestas y detenidas. ¿Y acaso hay alguna señal de que esto esté sucediendo? Por supuesto que no. Tan solo silencio, con alguna que otra negación y redoblado engaño respecto de la ingeniería del clima por parte de las fuentes oficiales. Tan solo producto de la combustión de los motores de los aviones, nos dicen. Sigan caminando, nada para ver aquí. La gravedad e inmediatez de lo que está teniendo lugar no puede ser resaltada lo suficiente. El siguiente titular de un nuevo informe es tan solo un ejemplo. De MSN, científicos emiten una advertencia alarmante. La mitad del árbol de la vida está peligrosamente cerca de la extinción. Nos encontramos en un nuevo punto en la historia de la humanidad. Ese es el titular. Y si tan solo esto fuera cierto, pero no lo es. La realidad es mucho peor. Matemática y estadísticamente, toda la red de la vida, incluyéndonos a nosotros, está inimaginablemente cerca del homicidio planetario. Es decir, planeta muerto. Fin del juego. Y esa conclusión, en base a datos estadísticos, ni siquiera tiene en cuenta nada relacionado con lo nuclear, lo que lo empeora a todo exponencialmente. Y mientras tanto, ¿de qué se habla en medios y redes sociales? De posibles indultos para convictos traficantes sexuales en hechos que involucran a quién sabe cuántos dentro de las filas de los secuaces de la Matrix. De permanecer en el rumbo presente, nadie sale con vida de esto. No estoy especulando, es certeza estadística. Les habla Dane Wigington. Están escuchando la transmisión semanal de noticias de Alerta Global, apolítica y sin anuncios comerciales. La transmisión del fin del mundo tal como lo conocemos, literalmente. Provista para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones de intervención climática, también conocidas como guerra climática. Continuando, The Newsweek. Se emite alerta a millones de habitantes para que monitoreen molestias en el pecho. Autoridades locales han anunciado alertas por la calidad del aire y el Servicio Meteorológico Nacional ha hecho lo mismo, debido a altos niveles de contaminación. ¿Acaso la contaminación industrial es un problema? Por supuesto que sí, obviamente lo es. Consumimos 100 millones de barriles de hidrocarburos al día, 26 millones de toneladas de carbón al día. Estamos talando los bosques y quemándolos muy rápidamente, lo cual también está relacionado con la ingeniería del clima. Por favor, vean la sección sobre incendios forestales de diseño en nuestra página web. Todo esto es parte del problema, pero es mucho peor cuando intencionalmente ponemos aviones a dispersar elementos tóxicos en el cielo como parte de programas clandestinos de ingeniería climática. Dispersando aluminio, bario, estroncio, manganeso, polímeros, surfactantes, grafeno y la lista sigue y sigue. Decenas de millones de toneladas de manera anual durante más de 7 décadas. El peor tipo de partículas, las más pequeñas, las más letales, nanopartículas biodisponibles y bioacumulables. Estas se infiltran dentro de toda forma de vida, y de eso no se informa al público. El monitoreo oficial del medio ambiente ha ocultado sistemáticamente durante décadas los crímenes en nuestros cielos, por motivos obvios. Las responsabilidades legales son incalculables.
Y si el público se percatara completamente de las operaciones globales de guerra climática, el paradigma actual colapsaría de manera inmediata. ¿Acaso se acabarán nuestros problemas? No, tan solo comienzan, pero esa es la única manera de avanzar en esta lucha. Sumemos esto de iflscience.com. Hay una sustancia química eterna presente en tu agua, alimentos y sangre, y sus niveles son cada vez más irreversibles. Piensen sobre esto. El informe de IFL Science luego dice: es muy probable que esté circulando en tu sangre en este mismo momento. Más información sobre este tema en breve. Sumemos esto. Del Daily Mail del Reino Unido. Crece un brote de enfermedad pulmonar mortal en Nueva York mientras las autoridades advierten que el clima cálido y húmedo favorece las bacterias. Y lo mismo sucede con las partículas que están siendo vertidas dentro de la atmósfera, sin hablar de lo que pueda ser agregado dentro de las dispersiones. El informe del Daily Mail dice: la enfermedad del legionario es una forma grave de neumonía que causa inflamación pulmonar y complicaciones derivadas de la enfermedad, y puede ser mortal. Es causada por una bacteria conocida como Legionella, la que se propaga principalmente a través de la inhalación de gotas de agua contaminadas y/o de aerosoles. Entonces, ¿qué hay de ese calor húmedo y sofocante en algunas partes de Estados Unidos? Nada que no pueda ser disminuido mediante alguna operación de siembra de nubes con elementos químicos de nucleación del hielo, si bien estas operaciones suelen ser acompañadas por inundaciones repentinas. Teniendo esto presente, de AccuWeather: amenaza de inundaciones repentinas antes de un dramático enfriamiento en el noreste del país. De este informe: millones pronto tendrán el refrescante alivio por el cual esperaban luego de un verano con alta humedad y oleadas de calor en el noreste. Sin embargo, esto puede llegar con el costo de repentinas y peligrosas inundaciones. Busquen dentro de la sección de inviernos de diseño en nuestra página de geoengineeringwatch.org para interiorizarse de cómo estos enfriamientos químicos son llevados a cabo mediante patentados procesos de nucleación química del hielo. También China ha estado estableciendo récords de calor. Teniendo esto presente, agreguemos esto de nexusnewsfeed.com. Docenas de muertos mientras China recibe en cuestión de días el equivalente a todo un año de lluvias. Tropas estatales se han unido a los esfuerzos de socorro después de que las lluvias torrenciales provocaran inundaciones y deslizamientos de tierra. ¿Acaso esto no suena familiar? Enseguida veremos más sobre el derretimiento planetario e inundaciones producto de los enfriamientos de diseño. Pero primero, hablemos sobre el océano de la Tierra, del que dependen todas nuestras vidas. Y sí, océano, pues al final tan solo hay uno. Todo está conectado. De euronews.com. Olas de calor marinas podrían haber llevado a los océanos del planeta a un punto de inflexión crítico, advirtieron científicos. Los científicos temen que el prolongado estado de mayor calor en los océanos es ahora la nueva normalidad. Cualquiera que suele escuchar esta transmisión me ha escuchado mencionar el término Océano de Canfield. Por favor, busca este término y considera las ramificaciones. Ese es el camino en el que estamos. Un camino que lleva a mares sobrecalentados, estratificados e hipóxicos, mares muertos, fin del juego. Y además de todas las demás formas inimaginablemente destructivas de actividad humana que son parte de esta ecuación, la ingeniería del clima es la peor de todas, utilizada como un arma encubierta de poder y de control. Luego, el informe de Euronews dice: en 2023, la Tierra experimentó un aumento sin precedentes de olas de calor marinas en sus océanos. Estas establecieron nuevos récords en intensidad, extensión geográfica y duración. Muchas de ellas duraron más de un año y se vio afectada el 96% de la superficie oceánica. Tras una nueva investigación, los científicos ahora advierten que estos picos prolongados de temperatura podrían anunciar un punto de inflexión para los océanos del mundo con graves consecuencias para el planeta. Demasiado tarde. Ya pasamos el punto de inflexión. Más del informe. Sabemos que las olas de calor marinas se han vuelto cada vez más comunes e intensas con el tiempo debido al calentamiento global. También sabemos que El Niño, que comenzó en 2023, permitió que entrara más calor al océano. Ahora, escuchen esto y súmenlo a lo que acabo de cubrir. Pero, dicen, estos factores por sí solos no pueden explicar la increíble escala del salto que comenzó en 2023.
¿Qué sucede cuando llenas el cielo con partículas que atrapan el calor y calientas todo con microondas, desde el cielo hasta el suelo? Me pregunto qué puede suceder. Y allí lo tienen, una vez más, de los así llamados científicos. Sencillamente no pueden entender cuál es la parte que falta en esta ecuación de homicidio planetario en desarrollo. Tan solo dos posibilidades. Estos supuestos científicos son criminalmente ignorantes del mismo campo de estudio del que se nos dice son expertos, o están mintiendo a cambio de un sueldo y de una pensión. Envíenles un enlace a The Dimming, el oscurecimiento. Allí está la pieza del rompecabezas que se rehúsan a reconocer, la que sencillamente no pueden entender. La atmósfera terrestre, que sustenta la vida en el planeta, es tan delgada como la capa de pintura que cubre una pelota de baloncesto. Consideren esto. Si continuamos a diezmarla, la Tierra muy pronto será una bola de roca sin vida. Una actualización sobre los sistemas de aire acondicionado del planeta, los que están dejando de funcionar. De Earth.com, este nuevo informe. El colapso abrupto del hielo marino del Ártico podría ocurrir sin previo aviso. Y eso es un eufemismo, una minimización. Investigaciones recientes revelan que subsistemas sensibles como el hielo marino, el permafrost y las selvas tropicales pueden cambiar a nuevos estados de manera repentina. Esto se llama abrupto colapso climático. Como ya he dicho muchas veces en esta transmisión radial, ese es el escenario en el que nos encontramos. El informe continúa. Estos cambios presentan graves riesgos para ecosistemas, recursos hídricos y las poblaciones humanas. Los cambios abruptos, dicen, se refieren a cambios grandes y rápidos que ocurren dentro del periodo de una década o menos. Una vez desencadenados, estos eventos podrían desarrollarse más rápido de lo que la sociedad puede adaptarse. Otra grosera subestimación. Cero probabilidad de que sociedades industrializadas militarizadas se adapten a un planeta en colapso total. Siguiendo, TheFizz.org, el calentamiento de los lagos árticos podría liberar más metano de lo esperado. Ahí está de nuevo. Mucho peor de lo que pensábamos. Una y otra vez. Exactamente lo que he estado diciendo en geoengineeringwatch.org por ya más de una década y media. Es mucho peor de lo que nos dicen. Ahora ya no lo pueden ocultar más y están comenzando a admitirlo. Los hallazgos son importantes porque el metano es más de 25 veces más potente que el CO2 como gas invernadero. Otra verdad a medias, en el mejor de los casos, es 25 veces más potente en un horizonte de tiempo de unos 100 años y no tenemos ni cerca de ese tiempo. Es 120 veces más potente atrapando el calor en un horizonte de tiempo de 10 años y cientos de veces más potente a lo largo de los primeros años. Y agreguemos las partículas de la ingeniería del clima, las que atrapan el calor, y la capa de ozono, la que está en proceso de ser destruida, también resultado de las operaciones de ingeniería del clima. La situación no pinta nada bien. Continuando, sumemos esto de la ecuación. De LiveScience.com. Fue tan inesperado. Ese es el titular. 90.000 millones de litros de agua de deshielo atravesaron la capa de hielo de Groenlandia en un evento de derretimiento sin precedentes. Una inundación previamente no detectada sobre la capa de hielo de Groenlandia ha contrariado a las predicciones de los modelos. Sencillamente no pueden entender por qué todo se está derritiendo tan rápido. ¿Cuál es la parte de esta ecuación la que no se atreven a reconocer? Es abrumador. Vivimos en un manicomio planetario. Los académicos han traicionado totalmente a la especie humana y continúan a hacerlo. ¿Cuándo terminará esto? ¿De qué se va a precisar para que los académicos se unan, se pongan de pie y digan la verdad, mientras aún puedan hacer una diferencia? De Axios.com. Los bosques están absorbiendo mucho menos carbono. ¿Cuántas veces he dicho esto en esta transmisión? Y ahora está siendo admitido por la comunidad de científicos climáticos. Dicen: nuevos datos y su análisis han hallado que el poder de los bosques alrededor del mundo para frenar el crecimiento de las emisiones que provocan el calentamiento global se ha debilitado en años recientes. No se ha debilitado, ha colapsado por completo. Los bosques se han convertido en fuentes de emisión de carbono en vez de sumideros de carbono, y los así llamados académicos recién se han dado cuenta de ello. Algo de lo que llevo casi 2 décadas intentando advertir. Lluvias tóxicas, microbioma del suelo muerto, sistemas de raíces comprometidos, ciclos hidrológicos alterados y un casi colapso funcional de la capa de ozono. Bienvenidos a la ingeniería del clima. De MSN.
Irak se paraliza al superar las temperaturas los 53 grados centígrados. Dicen, significativa suba de las temperaturas mientras continúan las advertencias sobre los peligros de la exposición directa al sol. De nuevo, no nos están informando del colapso funcional de la capa de ozono. Estamos recibiendo UVC sobre la superficie. Este es un espectro de los UV que dañan el ADN y esto no se revela a la población, pero con seguridad que lo puede comprobar cualquiera que esté atento a sus sentidos. La autoridad meteorológica iraquí negó que las temperaturas alcanzaran los 65 grados el 27 de julio, mientras pronosticaba que la ola de calor continuaría hasta el 29 de julio. Esto no es tan solo una ola de calor. Están hablando de sensación térmica, y ya han estado así de altas antes, y ahora posiblemente han registrado una temperatura que supera el anterior récord. Siguiendo con el artículo, dicen, esto no es tan solo una ola de calor, son los límites de la supervivencia humana. Sí, exactamente. Del Tampa Bay Times, Tampa alcanza los 38 grados por primera vez desde que hay registros. ¿Acaso alguien ve una tendencia? Dicen, la sensación térmica podría llegar a 48 grados. Y sí, desde la fecha de este titular, Tampa alcanzó 49 grados. De ABC News, sensaciones térmicas podrían alcanzar 49 grados a medida que sofocantes temperaturas azotan la mitad este de Estados Unidos. A partir del lunes, más de 200 millones de personas estarán bajo alerta por un peligroso calor generalizado. Eso fue esta semana. Se espera que calor y humedad potencialmente mortales continúen en la mitad este del país. También del informe, no se espera que noches y madrugadas alivien las sofocantes condiciones. Esto de que no refresca por la noche es un muy grave presagio de lo que se avecina. El calor está quedando atrapado dentro de la pecera que es nuestra atmósfera. De otras partes del mundo, de NDTV, Turquía registra temperatura histórica de 50,5 grados centígrados. Del HelsinkiTimes.com, Finlandia vuelve a batir récords con 16 temperaturas de récord consecutivas. Mucho calor para lo que es Finlandia, he estado allí. De ExtremeTemps.com, la noche más calurosa de la historia de China con temperaturas mínimas brutales, 37,2 grados centígrados en China, lo más bajo que estuvo la temperatura durante la noche. Estas son temperaturas fuera de escala. De Al Jazeera, Japón registra la temperatura más alta de su historia. La temperatura alcanzó 41,2 grados luego de su mes de junio más caluroso en los registros. Esta es una historia en desarrollo. Japón sigue con una ola de calor nunca vista. Del The Guardian del Reino Unido. Japón y Corea del Sur de nuevo bajo calor de récord. De nuevo, esta situación está continuando. De ABC News. Las noches de verano son cada vez más cálidas debido al cambio climático y a los perniciosos elementos de la ingeniería del clima que atrapan el calor, cosa que por supuesto este artículo no menciona. Continúan, las noches calurosas están generando preocupación por la salud. Otra minimización, nos dirigimos hacia un omnicidio. De ExtremeTemps.com, temperatura más alta jamás registrada en la isla de Borneo, por si acaso estás pensando en ir allí para huir del calor. Y luego tenemos esto, del sitio web de Climate Alert. El meteorólogo Chris Nunley, situado en la estación meteorológica del Aeropuerto Internacional de Qeshm, en Irán, esto es en una isla en el Golfo Pérsico, reportó esta semana una asombrosa sensación térmica de 83 grados centígrados. El informe dice que esto deberá investigarse para ser verificado y asegurarse que no fue una medición errónea. De ser correcto, se trataría de un nuevo récord mundial, el que va junto con otro récord mundial de punto de rocío. El punto de rocío mide la temperatura a la que la humedad líquida empezará a condensarse. Ya he hablado de esto en transmisiones anteriores. El año pasado, otro lugar en Irán, también cerca del Golfo Pérsico, registró una sensación térmica de 82 grados centígrados. ¿Cuánto falta para que eso llegue a Estados Unidos? Cuando el ejército estadounidense, el más grande del mundo, ya no pueda continuar con sus operaciones de enfriamientos químicos, los que traen aparejados inundaciones repentinas sobre las zonas más pobladas del país, la mitad este. La Fuerza Aérea de Estados Unidos tiene 3 veces más aviones cisterna militares que todas las demás fuerzas aéreas del planeta, combinadas. Están llevando a cabo estos enfriamientos para mantener a la población confundida y dividida respecto del verdadero daño que ya ha sufrido el clima.
hasta el momento del impacto. Mientras cubro los próximos recientes informes, tengan presente que se precisa de abundante cantidad de lluvia para poder llevar a cabo las operaciones de siembra de nubes con elementos de nucleación química de hielo. Del Straits Times, tormentas dejan caer el equivalente a un año de lluvias en el norte de China. Esto lo mencioné antes en la transmisión. De Bloomberg, Hong Kong paralizado por segunda vez en una semana debido a fuertes lluvias. De Reuters, miles de personas evacuadas y negocios cerrados en el sur de Taiwán mientras continúan las lluvias torrenciales. De TheNationThailand.com. Graves inundaciones azotan varias ciudades en Myanmar, causando muertes y daños. Y donde no hay diluvios mortales, hay sequías devastadoras y tormentas de fuego. De Dawn.com. Escasez de agua en Pakistán, una bomba de tiempo geopolítica. Están a punto de quedarse sin agua en sus principales ciudades, lo mismo que está sucediendo en el suroeste de Estados Unidos. De Jakartapost.com. El norte de Sumatra declara estado de emergencia en 7 regiones ante la propagación de incendios forestales. De Euronews.com. Albania y Bulgaria piden ayuda a la Unión Europea para hacer frente a devastadoras tormentas de fuego. De SkyNews.com. Incendios forestales en Turquía. Al menos 17 muertos mientras miles huyen de sus hogares. De Reuters. Portugal y España combaten ola de incendios forestales. Esta noticia continúa a desarrollarse en estos momentos. Miles de bomberos luchan por apagar docenas de incendios forestales en el norte de Portugal y centro de España. Y hay mucho más detrás de estos incendios forestales, independientemente de cuál fue la fuente de ignición, el cual es un tema aparte. ¿Qué es lo que sentó las bases para que estos incendios ardan por doquier con tanta ferocidad? Por favor, vean la sección de incendios forestales en nuestra página web. Van a encontrar allí ciencia, no especulación. De englishnews.cn. Grecia solicita ayuda de la Unión Europea para combatir incendios forestales. Aquí tenemos otra noticia. ¿Recuerdan lo que dije en esta transmisión sobre nuestra ahora ionizada atmósfera y caída de rayos? De NBC News. Rayos provocan nuevos incendios en el centro y este de Oregón. Se registraron más de 6.600 rayos a lo largo del estado. 873 de ellos fueron registrados en el centro de Oregón. Piensen sobre eso. ¿Cuán fácil es iniciar incendios en bosques en los que se han establecido las condiciones para que los incendios no puedan detenerse? ¿Y por qué harían esto? Ellos, los que imprimen el dinero, y los geoingenieros que los sirven. En geoengineeringwatch.org tenemos un estudio científico que pide por la incineración intencional de bosques en latitudes al norte y sur del planeta como una forma de geoingeniería, para colocar suficientes partículas en el cielo que actúen como bloqueadoras del Sol, cosa de frenar la velocidad del calentamiento global. ¿Cuán descabellado es esto? Matar los últimos sistemas que hacen posible la vida en el planeta a cambio de un enfriamiento temporal y tóxico. En el rumbo presente, nuestros días están contados. De vanguardnews.com. Cambio climático. El mundo se enfrenta a la peor sequía de la historia. Esto es de Naciones Unidas. El informe reveló que el mundo se enfrenta a las sequías más dañinas y generalizadas en los registros históricos como resultado del cambio climático y degradación ambiental. Detengámonos aquí. El mayor factor causal en las sequías es la ingeniería del clima y los aerosoles que ésta está dispersando en nuestra atmósfera, los cuales están desbaratando el ciclo hidrológico. La ingeniería del clima es mucho más efectiva a la hora de crear sequías que diluvios. El informe continúa. Según el estudio, 90 millones de personas en África Oriental y Meridional se enfrentan a una hambruna aguda. En Etiopía, Zimbabue, Zambia, Malawi y otros países, las cosechas de trigo han fracasado repetidamente. En Zimbabue, la cosecha de maíz se redujo un 70% respecto del año anterior. Estos países están colapsando. En este momento, unas 4 docenas de países están colapsando alrededor del mundo. Literalmente no hay suficiente para comer. La ingeniería del clima es singularmente el principal factor causante de sequías. Y no estoy negando todas las demás formas de daños al planeta. Demasiados así llamados ambientalistas y grupos ecologistas se tapan los oídos y se comportan como niños de jardín cuando escuchan el término geoingeniería. Esta gente tiene que despertar y sumar esto a la ecuación. Por favor,
Recuerden y consideren que las leyes de la física dictan que debería llover mucho más en un planeta en rápido proceso de calentarse. La ingeniería del clima está alterando completamente el ciclo hidrológico del planeta, creando escenarios de sequía y diluvio. De newscientist.com. Estamos sufriendo una pérdida de agua dulce sin precedentes en todo el planeta. El aumento de las temperaturas está provocando la evaporación del agua, obligando a los humanos a extraer más agua subterránea, lo que desplaza el agua dulce de la Tierra al mar. ¿Qué no mencionan en esta ecuación? Los ingenieros climáticos están bloqueando la evaporación de los océanos, lo que devolvería esa agua a la Tierra. Eso es lo que no mencionan. Y los científicos climáticos no se atreven a afrontar la verdad. ¿Cómo puede ser esto? ¿Qué le pasa a esta gente? Cobardes sin honor. Lo único que poseemos es nuestra voluntad, nuestro honor, nuestra virtud. Es lo único que verdaderamente poseemos. Y hay tan pocos dentro de las filas de los académicos o de los políticos que tienen algunos de estos atributos. No tienen honor ni moralidad. Y para quienes son la excepción, ustedes saben quiénes son. Y saben que, obviamente, no me estoy refiriendo a ustedes, pero son demasiado pocos. Si no se ponen de pie más de ellos, pronto, no tenemos posibilidades. De phys.org. Tan solo quedan 3 años. Un nuevo estudio advierte que al mundo se le está acabando el tiempo para evitar los peores impactos del cambio climático. Dicen: vemos malas noticias relacionadas con el clima por doquier. Estamos viviendo en un mundo que se calienta al ritmo más rápido desde que tenemos registros. No, es mucho peor que eso. La tasa actual de acumulación de energía térmica en este planeta probablemente supere cualquier cosa que haya ocurrido en millones de años o más. Y este daño ha sido ocasionado en el parpadear de un ojo en términos geológicos, en aproximadamente 200 años. Más información sobre el sobrecalentamiento de los mares, del The Guardian del Reino Unido. Vemos cómo la situación empeora constantemente a medida que los peces desaparecen por la proliferación de algas en el sureste de Australia. Los empleos y medios de vida también están en riesgo en las comunidades pesqueras a lo largo de la costa meridional de Australia, donde la proliferación de algas ha devastado la vida marina. Esto es tan solo el principio. Los bosques de algas ya han desaparecido. La barrera de coral está condenada. Los peces que hasta ahora han logrado sobrevivir están comenzando a implosionar. Las imágenes de animales marinos muertos en las costas del sur de Australia son apocalípticas. Océano de Canfield, investígalo. De AccuWeather. Algas tóxicas están convirtiendo los arrecifes de coral del sur de Australia en cementerios subacuáticos y no hay un final a la vista. Esto es exactamente correcto. Una proliferación de algas dañinas, impulsada por una ola de calor marina, ha estado asfixiando la costa meridional de Australia, convirtiendo a alguna vez prósperos y coloridos ecosistemas llenos de vida en cementerios submarinos. Esto es realmente desgarrador para mí. En el pasado he participado de 2 expediciones a la Gran Barrera de Coral y la vi antes de que implosionara. También es un factor en esto la increíblemente intensa radiación ultravioleta, de la que nadie habla, la que penetra dentro de la columna de agua y calcina los arrecifes. Y ninguna fuente oficial habla de esto. De MSN. Los científicos alertan sobre las amenazas en rápido aumento para con los animales de todo el mundo, los que están entrando en una crisis existencial. Del informe. La vida silvestre está sintiendo el calor del aumento en las temperaturas globales. Y también de la contaminación omnipresente de todo, y ninguna mención de esa parte del problema. Y ahora, esta amenaza se suma a la pérdida de hábitat y sobreexplotación como parte de una peligrosa trilogía que enfrentan los animales del mundo. Están implosionando por completo, al igual que los insectos, también el plancton y los peces. Más del informe. Un nuevo estudio publicado en Bioscience reveló que los cambios climáticos provocados por la contaminación se están convirtiendo en la tercera mayor amenaza para la vida silvestre en todo el mundo. El aumento en las temperaturas globales, la pérdida de hábitat y la sobreexplotación como la caza o caza furtiva son las 3 mayores preocupaciones para los ecosistemas globales. Esto es una mentira por omisión de la singularmente más destructiva de todas las actividades humanas, la ingeniería del clima, la mayor y más inmediata amenaza para toda la vida en la Tierra, salvo una guerra nuclear. Dicen, podríamos estar acercándonos a puntos de inflexión respecto del impacto del cambio climático en los animales del planeta. No, ya los dejamos atrás.
La tendencia general del calentamiento global es abrumadoramente negativa para la vida silvestre, con el riesgo de mortalidad masiva y colapso de los ecosistemas aumentando rápidamente. Estas mortandades masivas provocadas por el clima desbaratan las redes alimenticias, alteran funciones esenciales de los ecosistemas y desencadenan impactos en cascada en los hábitats. Y de nuevo, la completa omisión de la ingeniería del clima, la que altera el ciclo hidrológico, destruye la capa de ozono, dejando ingresar radiación ultravioleta letal, y contamina de forma ubicua prácticamente todo el planeta con aluminio biodisponible, el cual es tóxico para todas las demás formas de vida. Omisión total. Dicen, estamos entrando en una crisis existencial para los animales salvajes del planeta, lo cual nos incluye a nosotros. Y puede que esta evaluación tan solo raspe la superficie del problema. Exactamente. De Earth.com. Advertencia final sobre el cambio climático. Somos la especie que está destruyendo la Tierra. La extinción masiva ya ha comenzado, desde el aumento en el nivel de los mares hasta el colapso de los ecosistemas y economías en crisis. Esto no es una crisis, es una cuenta regresiva hacia un daño irreversible. El daño irreversible ya está aquí. El informe dice, no nos enfrentamos tan solo a una amenaza ambiental lejana. Estamos viendo el comienzo de la sexta extinción masiva. No, ya estamos hasta el cuello dentro de ella. No es tan solo el comienzo, estamos hasta el cuello. Dicen, ya no es una predicción, es una realidad presente que se desarrolla a un ritmo y escala sin precedentes. Eso es cierto. Cuando el clima impacta a la seguridad alimentaria, se desata un efecto dominó. Sin alimentos, la gente migra. Esto no es solo una migración masiva, sino un desplazamiento total. Decenas de millones de personas desplazándose debido a hambruna, sequías e inundaciones. Estos desplazamientos sobrecargarán los centros urbanos, dispararán el desempleo y desmantelarán la economía de servicios. Lo colapsará todo. La creencia de que la humanidad simplemente se adaptará es infundada. La adaptación requiere de planificación de recursos y, sobre todo, de tiempo, ninguno de los cuales abunda. Esperar que el ingenio humano supere las leyes físicas fundamentales es como creer que el hielo no se derretirá a 50 grados centígrados. No es el desear o creer que algo vaya a suceder lo que nos va a salvar, es la acción. De opb.org. ¿A dónde se fueron los pájaros? ¿Por qué la primavera de Oregón fue más silenciosa de lo habitual? Dicen, este año algo no estaba bien. Los árboles y los cielos estaban inusualmente vacíos. Los pájaros simplemente no estaban allí. Tan solo el comienzo. Del Moscow Times. Una sequía severa amenaza el 25% de los cultivos en el corazón agrícola de Rusia. Es peor que el 25%, y es tan solo un ejemplo más. Está sucediendo en todo el mundo. Cuando las góndolas de los supermercados se vacíen, tendremos Mad Max multiplicado por 8.000 millones. Continuando, del The Guardian del Reino Unido. Administración Trump avanza en eliminar la normativa climática, la que vincula gases de efecto invernadero con daños a la salud pública. El administrador de la EPA, Lee Zeldon, anunció planes para eliminar hallazgos científicos clave que permiten la regulación climática en Estados Unidos. Zeldon añadió, este fue el día de mayor desregulación en la historia del país. Un total de 31 normas ambientales clave sobre temas que van desde aire limpio hasta el agua y cambio climático serán revocadas o derogadas según el plan de Zeldon, el que incluye ocultar las consecuencias tóxicas de la ingeniería climática. Eso también es parte del plan. Sumemos esto, una historia que continúa a desarrollarse y ponerse peor. De Fortune.com. Parásitos carnívoros mexicanos aumentaron tan rápido que ganaderos de Texas y México vierten gasolina y cal sobre las heridas abiertas del ganado. La rápida propagación del gusano barrenador parece haber tomado por sorpresa a la mayoría de los ganaderos. Dicen, México está construyendo una planta junto con los Estados Unidos para favorecer la liberación de moscas estériles, las que han demostrado ser eficaces para detener la propagación. Claro que sí. Igual que todos los demás insectos transgénicos liberados, agujas hipodérmicas voladoras para inyectarnos con quién sabe qué. Al igual que las garrapatas que propagan la enfermedad de Lyme, provenientes de un laboratorio de Estados Unidos. Por favor, no me crean. Por favor, investiguen por ustedes mismos.
Todo esto suena a película de terror post-apocalíptica, ¿verdad? Pero, por desgracia, a menos que cambiemos completamente de dirección, esto es lo que nos espera a todos, literalmente. Están escuchando la entrega semanal de Noticias de Alerta Global, la transmisión de las malas noticias, entrega número 521 del 2 de agosto de 2025. Les habla Dane Wigington, su presentador. Noticias de Alerta Global es provisto para ustedes por geoengineeringwatch.org, el mayor y más visitado sitio web del mundo en el tema de las operaciones de intervención climática, conocidas como geoingeniería. Noticias de Alerta Global se emite en numerosas estaciones AM y FM en todo el país. Al ver nuestro innovador documental The Dimming, El Oscurecimiento, en YouTube, o cualquier otro video nuestro en esta plataforma, por favor suscribirse, compartir y comentar, todo lo cual ayuda a poner en circulación información de importancia crítica a un público mucho más amplio. Acerca de llegar a quienes aún no miran hacia arriba, comienza una conversación con los materiales de concientización de Geoengineering Watch, los cuales pueden ser encontrados en nuestra página principal. Nuestra única meta es proveer a los activistas de lo que necesiten para avanzar en esta lucha. Tenemos materiales impresos de alta calidad, imágenes impactantes, imágenes que valen más que 1000 palabras. Distribuimos estos materiales impresos a menos de nuestro costo de impresión y envío. A veces permanecemos despiertos hasta altas horas de la madrugada empaquetando estos materiales para enviarlos a legisladores de todo el país. Estos materiales funcionan. Si no funcionan con alguien, no pierdas más tu tiempo. Esa persona no va a despertar. Tenemos remeras y buzos de Geoengineering Watch. Pueden ver las fotos en nuestra página web. También pegatinas para vehículos. Todas estas son herramientas útiles a la hora de iniciar una conversación sobre el tema de la ingeniería del clima. Alcanzar una masa crítica es la única manera de avanzar en esta lucha. Es el gran imperativo. Si lo podemos exponer, lo podemos detener desde adentro. Esperemos que nuestros hermanos y hermanas militares dejen de participar y recuerden su juramento de proteger a sus compatriotas de toda amenaza, tanto extranjera como doméstica. A todos aquellos que están comprometidos en exponer y detener la locura de la ingeniería del clima, siempre tendrán mi más profunda y sincera gratitud. Más noticias de última hora de esta semana. Por favor, discúlpenme si paso rápidamente por varios titulares. Intento dar una perspectiva de lo que los medios de la Matrix no nos muestran. De MSN, expertos dan voz de alarma por la gran sequía que trae consecuencias perjudiciales a región de Estados Unidos. Se trata del suroeste de Estados Unidos, donde viven unos 40 millones de personas. Se van a quedar sin agua pronto. De USA Today, pueblo de Nuevo México sufrió inundaciones repentinas por tercera vez en este mes. Hace una semana informé de 12 inundaciones jamás antes vistas en 1000 años en el plazo de 2 días. Me pregunto si hay algo que anda mal. De Fox Weather, Chicago golpeada por inundaciones repentinas luego de que cayeran 120 milímetros de lluvia en unas pocas horas. De A&ETVWorldNews.com, miles de evacuados mientras tormentas de fuego azotan el sur de Albania en medio de ola de calor. De MarineLink.com, trabajadores de astilleros griegos dejan de trabajar debido a ola de calor. De SkyNews.com, Turquía se enfrenta a grave desastre, advierte su presidente, en medio de incendios devastadores y temperaturas sofocantes. De NewArab.com, agricultura tradicional próxima al colapso total en medio de sequía y cosechas perdidas. De Kurdistán 24, cientos protestan en Irak por la grave escasez de agua en medio de calor abrasador. De Unheard.com, la sequía en Irán está creando una crisis para el gobierno. Guerra climática. El presidente de Irán dijo en el suelo de Naciones Unidas que la OTAN está impidiendo que llueva en su país. Estas actividades nunca se detuvieron. Del JapanTimes.com. Japón está experimentando otro verano extremadamente caluroso debido al cambio climático. Y también por la ingeniería del clima con sus domos de alta presión creados mediante calentadores de la ionosfera. Mucha gente en ese país no está aclimatada al calor. De ExtremeTemps.com. Calor extraordinario en el sureste de Asia. Récords pulverizados por doquier. Del GlobalTimes.com. Las autoridades indonesias están intensificando los esfuerzos por combatir el agravamiento de incendios forestales. De Sky News. Decenas de muertos en las Filipinas al ser azotado ese país por tormentas. Esto es tan solo una pequeña muestra de lo que está sucediendo alrededor del planeta.
Y no vemos casi nada de ello en los medios de la Matrix. Quieren que sigamos completamente dormidos al volante hasta el momento del impacto, cosa que ya está sucediendo en todo el mundo. Más sobre la implosión de la biosfera. ¿Por qué se está muriendo la selva tropical más grande del mundo? Están hablando del Amazonas. Lo he mencionado en muchas transmisiones a lo largo de muchos años. Ya ha pasado el punto de no retorno. Los pulmones terrestres del mundo en declive terminal. De mongabay.com. 2.000 especies en alto riesgo de extinción por desastres naturales, según un estudio. ¡Qué engaño tan absoluto! No hay nada de natural en el grado de extinción que está teniendo lugar en nuestro planeta. Es completamente antinatural. De nuevo, sería una buena idea, les he enviado un enlace al documental El Oscurecimiento a Mongabay y su personal. Y sobre esos desastres antinaturales, del The Guardian del Reino Unido. Tan solo el 0,5% de 90.000 derrames de petróleo fueron reportados en un periodo de 5 años. Y eso es tan solo de los 90.000 que saben tuvieron lugar, tratando a los océanos como un vertedero tóxico. Me pregunto por qué todo está muriendo. Continuando con algo que mencioné al inicio de la transmisión, lluvias tóxicas. Aquí tenemos más detalles. Y recuerden, ya sabemos que no hay ni una gota de lluvia libre de contaminación en el planeta, sin excepciones. Estudios científicos lo prueban. De popularmechanics.com. Científicos advierten de un nuevo tipo de lluvia ácida. Dicen, si bien la lluvia ácida causada por dióxido de azufre es una amenaza ambiental del pasado, un nuevo tipo de lluvia ácida está proliferando en las precipitaciones, así como también en las aguas subterráneas, dentro del hielo e inclusive en la sangre humana. El ácido trifluoroacético, TFA, es una subclase de sustancia química cuyas concentraciones han ido aumentando constantemente en todo el mundo. Hay llamados a considerar este aumento en TFA como una amenaza planetaria. Algunos gobiernos están comenzando a prohibir los productos químicos vinculados al TFA, pero la amenaza va a requerir de cooperación global. Hay tantas cosas dentro de nuestra lluvia. Este es tan solo uno de incontables contaminantes, tan solo un clavo más dentro de nuestros ataúdes colectivos. Y respecto de la cooperación global, ¿cooperación como aquella que es clave para las operaciones clandestinas de ingeniería climática, alias guerra climática, química y biológica? Como la clase de cooperación global que claramente tuvo lugar con la así llamada pandemia global. Desde la ingeniería del clima hasta el caos, orquestados conflictos y matanzas, detrás de todo ello están los mismos controladores. Y creer que se preocupan más por ti que por cualquier otra población del mundo que se interpone en su camino es una noción muy ingenua. Los controladores tienen planes para todos nosotros. Siempre los han tenido. Esta es una conclusión inescapable para cualquiera que esté dispuesto a hacer una investigación objetiva. Ellos, los controladores, quienes imprimen el dinero, son muy conscientes del hecho que el planeta ya no puede sustentar a la actual población de más de 8.000 millones de personas. Tengan en cuenta eso mientras cubro lo siguiente acerca de las cada vez más descaradas mentiras por parte de los así llamados líderes. Del Independent del Reino Unido. Netanyahu afirma que no hay hambruna en Gaza, negando rotundamente la crisis alimentaria. Del informe. El primer ministro Netanyahu ha dicho que las acusaciones de una campaña de hambruna en Gaza son una descarada mentira. En una extraordinaria negación de la creciente crisis humanitaria en el enclave, Netanyahu dijo, mientras asistía a una conferencia cristiana en Jerusalén, no hay una política de hambruna en Gaza y no hay hambruna en Gaza. ¿En serio, señor Netanyahu? ¿No hay hambruna en Gaza? Sobre la declaración de Netanyahu de esta semana, de que no hay hambruna en Gaza, de PBA.com, que solo dice la verdad cuando ya no puede ser ocultada. Gaza enfrenta el peor escenario de hambruna, advierte importante grupo de ayuda humanitaria. Aquellos que perpetran y propagan conflictos, caos y matanzas son el mismo cáncer central de control que está llevando a cabo operaciones de ingeniería climática en todo el mundo, alias guerra climática. Sin mencionar a todos los eventos de bandera falsa a lo largo de décadas, los que fueron orquestados para proporcionar la premisa para desatar a los perros de la guerra, de la conquista y del imperio. Los que imprimen el dinero lo controlan todo, por el momento.
Para cualquiera que todavía crea que este cáncer de control criminal se preocupa más por ellos que por los palestinos, por favor investiguen y limpien los lentes a través de los cuales miran al mundo. Y por favor, continúen a mirar hacia arriba y consideren que los controladores, en cualquier momento que elijan, pueden dispersar elementos mucho más letales o patógenos en nuestros cielos y por lo tanto dentro de cada respiración que hacemos. Fin del juego. Aquí tengo una pregunta. ¿Qué consecuencias traerá el mecanismo creado por Epstein con el cual se manipulaba a los secuaces de la Matrix? ¿Acaso será una de las herramientas utilizadas para garantizar sean llevadas a cabo agendas inimaginablemente siniestras? Sobre el factor central de la negación colectiva, de Medium.com, la negación y sus consecuencias en la búsqueda de aceptación, libertad y humor frente a la muerte y el colapso climático, alimentado aún más por las operaciones de ingeniería climática. Nos aferramos al dinero, propiedades, estatus y relaciones porque inflan nuestro sentido del yo, dándonos ilusiones de permanencia, certeza y estabilidad frente a la muerte. Nuestra crisis existencial global ha crecido y continúa a crecer desde una profunda confusión existencial que se extiende bajo la superficie, desde la comodidad del consumidor hasta la violencia ecológica, implacable productividad económica y el consumo masivo. En el corazón de este malestar existencial se encuentra nuestra ansiedad fundamental respecto de la muerte, nuestra reticencia a admitir nuestra propia mortalidad y las estrategias que empleamos para negarla influyen directamente en cómo percibimos y respondemos a la creciente amenaza de la extinción de todas las especies, alias homicidio planetario en el extremadamente corto plazo. Nuestros puntos de vista respecto de la mortalidad individual y colectiva están estrechamente vinculados a nuestras creencias sobre quiénes y qué somos. Es absolutamente imperativo que nos comprometamos a dilucidar esta maraña psicológica, este problema. Esto implica investigar cómo la negación de la muerte se traduce en negación del colapso y cómo podemos ir más allá de ese estado hacia una sociedad madura en lo que respecta a la mortalidad, recuperando la belleza y misterio de ser un ser mortal encarnado en un universo creativo en evolución, alias la creación. Pregunta: ¿cuál es el punto fundamental y el propósito de nuestra existencia temporal? ¿Acaso el de aferrarnos desesperadamente a la vida, a cualquier precio? ¿O estamos aquí para vivir realmente nuestras vidas, sin miedo, sin timidez, sin inquietud, con un inquebrantable sentido de misión y significado que se extiende mucho más allá de nosotros mismos? Las operaciones de geoingeniería, alias guerra climática, química y biológica, son, salvo un cataclismo nuclear, la mayor y más inmediata amenaza a la que nos enfrentamos colectivamente. Si estas operaciones no son expuestas y detenidas muy pronto, nada más va a importar. Ninguna otra causa ni preocupación no serán más que puntos sin sentido en un planeta desprovisto de vida. Cuando estén con otros y surja el tema del clima, pregúntenles esto: ¿cómo puede haber un debate legítimo sobre el clima desde cualquier perspectiva sin antes reconocer y tener en cuenta el elefante de la ingeniería climática en la ecuación? Debemos primero ocuparnos del agujero más grande en el fondo del bote o todo el barco se hundirá. Cada uno de nosotros, todos nosotros, somos ahora pasajeros en un Titanic planetario y el tiempo no está de nuestro lado. Entonces, ¿qué nos queda? Decidir qué hacer con el tiempo que nos ha sido dado y con las circunstancias a las que nos enfrentamos. Con la cabeza en la arena o enfrentándonos a la tormenta que se avecina, con valentía e inquebrantable fortaleza. El único verdadero consuelo reside en esto último. El primer y más importante salto que podemos dar colectivamente en la dirección correcta es exponer y detener la ingeniería del clima. Mira las sugerencias proactivistas en geoengineeringwatch.org para ver instrucciones de cómo puedes ayudar tú a avanzar en esta lucha. Por favor, haz escuchar tu voz. Haz que cada día cuente, mientras aún pueda hacer una diferencia. Hasta la semana próxima, les habla Dane Wigington de geoengineeringwatch.org.